En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, terminando nuestro informativo teológico La Fe Cristiana. Hoy en nuestro anteúltimo programa, el tema 39, y hablaremos hoy sobre la oración. Mariano Reino Buch, nuevamente hoy en los controles. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Juan? ¿Tenés el micrófono? ¿Estás allí? Sí, estoy conectado para Excelente. el tema de hoy. Bueno, hoy va a ser un tema que espero que ayude a todos nuestros amigos televidentes, a mí, a vos, porque efectivamente recordar algunos temas sobre la oración y la forma de hablar y de estar cerca del Señor es realmente muy bueno y conveniente. Entonces, comencemos hablando sobre qué es la oración. Posiblemente muchos de ustedes sepan que en castellano hay dos vocablos para designar esta relación consciente y coloquial del hombre con Dios. Una es la palabra plegaria, ¿no?, que hace referencia al verbo latino precor, que significa rogar, acudir a alguien, solicitar su favor, su beneficio. Y la otra palabra es oración, que viene del sustantivo latino oratio, que significa hablar, discursear, lenguaje. Bien. Y de estas dos palabras, de alguna manera, surgen muchas definiciones o descripciones de lo que es la oración. Por ejemplo, San Juan Damasceno, hablando de la oración, nos dice que es la elevación del alma a Dios y la petición de bienes convenientes. San Juan Clímaco nos dice que se trata de una conversación familiar y de unión del hombre con Dios. Vamos a ver que la oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Nos lo recordaba recientemente el Papa Francisco en su exhortación sobre la santidad. No puede uno imaginarse una santidad, una vida, digamos, cercana a Dios sin la oración. Es fundamental, es necesario. Como el ave vuela y como el pescado necesita el agua, en fin, como la respiración permite que la vida... la oración permite que la vida del Espíritu se desarrolle. Entonces, en la oración nosotros actualizamos la fe. Recordemos, la fe es creer en lo que Dios ha revelado, en lo que Él nos ha enseñado. También fomenta la esperanza, que justamente esta virtud nos lleva a orientar toda nuestra vida hacia el Señor, sabiendo que estamos de paso, que somos peregrinos y que nuestro destino es eterno y que lo conseguiremos justamente con la ayuda del Señor. Y también la caridad. La oración agranda el corazón al responder con el propio amor al amor con mayúscula, al amor divino, al amor de Dios. Evidentemente, la oración, la oración es conducida por el Espíritu Santo. La oración es fundamentalmente acción de Dios. Dios es el que tiene la iniciativa. Como decía San Agustín, hace el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Cuando al Papa San Juan Pablo II, en la entrevista Cruzando el umbral de la esperanza, le preguntan cómo hace la oración, el Papa recuerda justamente que la oración es una respuesta del hombre. Siempre la iniciativa es de Dios, es Dios que se acerca al hombre, ¿no? Y después recuerda y dice que él tenía como su geografía de la oración, en la cual iba viendo lugares, personas, problemas, y todo aquello le llevaba justamente al diálogo, a la conversación con Dios. Entonces, esta oración, les decía, conducida por el Espíritu Santo de lo más hondo de sí misma, nos une a Cristo, maestro, modelo, camino de toda oración cristiana, y justamente con Cristo, por Cristo y en Cristo, nos dirigimos al Padre con el Espíritu Santo. De ahí también la importancia que en la vida de oración tiene la liturgia y su centro, la Santísima Eucaristía, el Cristo mismo que se entrega como alimento para los hombres. Punto 2, contenido de la oración. Entonces, los contenidos de la oración, como los de todo diálogo con cualquier persona, pueden ser múltiples y variados. Pero se pueden hablar especialmente de algunos puntos o algunos temas. El primero, la oración de petición.
La oración de petición, oración impetratoria, muy presente a lo largo de toda la Escritura. También el mismo Jesús nos dice que le pidamos a Él, que pidamos al Padre, como Dios no nos va a dar si un padre, si un hijo le pide pan a su padre, no le da una piedra, ¿no? El mismo Jesucristo nos invita a pedir con fe, que además es una demostración por parte del hombre de humildad, porque justamente como carece de aquello, como no lo puede conseguir solo, como necesita de Dios, algunas veces me dicen, no, padre, yo nunca pido, solo agradezco. Bueno, pedí también porque a Dios le gusta que le pidan, como un padre le gusta que un hijo cuente con él, ¿no? Un hijo independiente que nunca recurre a él, que no necesita nada de él, el padre se siente como un poco, en cambio justamente Dios, viendo que nosotros acudimos humildemente a pedir, bueno, nos concederá si pedimos con fe, si pedimos lo que nos conviene también, ¿no? O sea, no es que con la petición uno esté coaccionando a Dios, ¿no? Sino que uno pide y después espera si es conveniente para nuestra alma, Dios nos lo concederá. Bueno, la tradición cristiana ha reiterado esa invitación, poniéndola en práctica de muchas maneras, por eso se puede hacer oración pidiendo perdón, se puede hacer oración pidiendo por la propia salvación y por la salvación de los demás, rezando por los demás, pidiendo por la Iglesia, por el apostolado, por el Papa y por muchas otras razones y necesidades. De hecho, la oración de petición forma parte de la experiencia religiosa universal. Bueno, este reconocimiento, aunque en ocasiones difuso de la realidad de Dios, o más genéricamente de un ser superior, provoca la tendencia a dirigirse a Él solicitando su protección, su cuidado, su ayuda, en fin, todas las religiones acuden con una visión de Dios más o menos cercanas, digamos, al Dios creador, al Dios trino. Bien, evidentemente la oración no se agota en la plegaria, pero la petición es una manifestación importante de la oración. Bueno, después está la acción de gracias. La acción de gracias que tiene que ser la gratitud una característica de todo buen hijo de Dios. Es de bien nacidos ser agradecidos y tenemos que agradecer el don de la vida, el don de la fe, la familia que hemos recibido o donde Dios nos ha puesto, la educación, etc., ¿no? Entonces, este reconocimiento de los bienes recibidos y a través de ellos de la magnificencia y misericordia divina impulsa a dirigir el espíritu hacia Dios para proclamar y agradecerle tantos beneficios, ¿no? Esta actitud de acción de gracias llena desde el principio hasta el fin la Sagrada Escritura. Vemos tantos cantos, himnos adorando y agradeciendo a Dios, ¿no? Una y otra ponen de manifiesto que cuando esa actitud arraiga en el alma, da lugar a un proceso que lleva a reconocer como don divino la totalidad de todo lo que acontece. Lo que nos sucede no es por casualidad, nosotros creemos en la divina providencia, que es un misterio, evidentemente, el gobierno de Dios, del mundo, de la creación, de cada uno, en fin, eso de conjugar el gobierno con la libertad del hombre es algo bastante misterioso, pero efectivamente sabemos que las cosas no suceden por un destino cruel, sino que Dios está detrás de esos acontecimientos que además son todos para bien. Para el que tiene un buen puerto, todos los vientos son buenos. O como dirá San Pablo, todo es para bien. Todo es para bien, porque todo nos puede acercar al Señor. Entonces, conscientes de que el acontecer está situado bajo el designio amoroso de Dios, el creyente sabe que todo redunda en el bien de quienes son objeto del amor divino. Te voy a pedir, Mariano, si me podés leer este número 268 del libro Camino de San José María. Empieza el texto aquí y luego termina en la página siguiente. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro. Porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes. Porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo a aquel hombre elocuente
y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Muy bien, una actitud importantísima, justamente la de la gratitud. También el contenido de nuestra oración puede ser de adoración y alabanza. Parte esencial de la oración es reconocer y proclamar la grandeza de Dios, la plenitud de su ser, la infinitud de su bondad y de su amor. Esta alabanza se puede desembocar a partir de la consideración de la belleza y la magnitud del universo, ¿no? De la perfección que toda la creación. Dios se manifiesta, ha dejado su rastro, su huella en la belleza de la creación. Y uno puede admirarse y admirar a Dios, admirarse ante la creación y admirar a Dios como creador. Muchos textos bíblicos lo hacen así, y la tradición cristiana también, ¿no? A partir de las obras grandes y maravillosas que Dios opera en la historia de la salvación, tanto por la creación como por todos los acontecimientos. Una oración como el Magnificat, que cantó la Santísima Virgen, o los himnos paulinos, o de hechos pequeños, incluso menudos, en los que se manifiesta el amor a Dios. En todo caso, lo que caracteriza a la alabanza es que en ella la mirada va derechamente, directamente a Dios. Vamos a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo, a proclamar su gloria, a reconocerlo, como quien es, creador del cielo y la tierra, omnipotente, misericordioso, Padre, en fin, etcétera, etcétera. Todo lo que está vinculado con la perfección ilimitada e infinita de Dios. Léeme por favor lo que nos dice el Catecismo en su número 2639, por favor. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Exactamente. O sea que no solo petición, no solo agradecimiento, sino eso, adoración, alabanza. Está por eso íntimamente unida a la adoración, al reconocimiento no solo intelectual, sino existencial de la pequeñez de todo lo creado en comparación con el Creador. Y en consecuencia a la humildad. Dios es Dios, yo soy yo, Dios es mi Padre, acepto lo que Él quiera de mí, lo reconozco a Dios en su dignidad, reconozco mi personal indignidad, yo voy a dejar de ser, Dios es eterno, Dios nos trasciende, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, adoración, alabanza, petición y acción de gracias, resumen las disposiciones de fondo que informan la totalidad del diálogo entre Dios y los hombres. Por eso, Mariano, esta es una idea buena, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo hago la oración hoy? Bueno, puedo hacer eso, adoración, alabanza, petición, acción de gracias. Ya con esto tenemos, digamos, bastantes temas, porque son muchas las cosas que podemos agradecer, muchas las cosas que podemos pedir, y por supuesto los motivos para adorar y alabar son muchísimos también, ¿no? O sea que, sea cual sea el contenido de la oración, quien reza lo hace siempre de una forma u otra, explícita o implícitamente, adorando, alabando, suplicando, implorando o dando gracias a ese Dios al que reverencia, al que ama y al que confía. O sea, reiteremos, los contenidos de la oración podrán ser muy variados. Uno puede hablar en voz alta, puede hablar en voz baja, puede incluso escribir, puede cantar. Cantar es rezar dos veces, diría San Agustín también. O sea que uno tiene que ir también descubriendo por dónde el Espíritu Santo quiere llevarlo a uno, de qué manera uno va descubriendo hacer oración, ¿no? Y hacer oración es como andar en bicicleta, se aprende haciendo oración. Pueden explicar también, a mí me explicaron con un punto de camino que leeremos después por primera vez para hacer la oración, y después uno ya va aprendiendo. Entonces también temas de oración son los temas de la propia vida. Le podemos contar al Señor por qué estamos tan contentos, o por qué estamos preocupados, o si estamos cansados, o qué proyectos tenemos. Podemos hablar de nuestras cosas o de las cosas de los demás, ¿no? Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, dirá San José María. Acá está. Este punto quería que me leyeras. San José María, este es un punto de camino que dice:
Me has escrito, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas y hacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Bueno, este es un lindísimo programa de oración, ¿no? Para quien no sepa hacer oración, mira, ¿de qué vas a hablar? Y de Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, ambiciones, preocupaciones, actos de amor, actos de acción de gracias, en fin, todo un programa, ¿no? Para hacer oración. Así que bueno, siguiendo una y otra vía, la oración sería siempre un encuentro íntimo y filial del hombre con Dios, ¿eh? Y así se fomenta el sentido y cercanía divina que conduce a vivir cada día la existencia cara a Dios. Bueno, algunas expresiones o formas de oración. Entonces podemos hablar de oración vocal y oración mental. Oración vocal, ya veremos, es la que se dice con fórmulas que alguien las ha dicho, por ejemplo, el Padre Nuestro, que lo dijo nada más ni nada menos que Jesucristo. Oración mental es la que discurre en el intelecto, fundamentalmente. Puede ser pública o privada, entre muchos, una oración comunitaria o personal. Puede ser predominantemente intelectual o reflexiva, o puede ser afectiva del corazón. Puede ser una oración reglada, organizada, o una oración espontánea. En fin, ya ves, puede uno rezar de muchas y muy diversas maneras, ¿no? En otras ocasiones los autores intentan esbozar también como una gradación en la intensidad de la oración, ¿no? Y a veces algunos distinguen oración mental, oración afectiva, oración de quietud, contemplativa. El catecismo lo que dice o distingue habla de oración vocal y meditación. Y junto con la meditación, la oración de contemplación. Evidentemente, estos 3 modos de rezar necesitan recogimiento, interioridad, sintonizar con Dios, hablar, pensar. Como decía, una actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de todas ellas tiempos fuertes de la vida de oración. Muy bien, avancemos. Entonces, la oración vocal. Léeme un poco, Mariano, sobre la oración vocal, que dice, la expresión oración vocal apunta a una oración que se expresa vocalmente, es decir, mediante palabras articuladas o pronunciadas. Esta primera aproximación, aún siendo exacta, no va al fondo del asunto. ¿Qué más? Pues, de una parte, todo dialogar interior, aunque pueda ser calificado como exclusiva o predominantemente mental, hace referencia del ser humano al lenguaje y, en ocasiones, al lenguaje articulado en voz alta, también en la intimidad de la propia estancia. De otra, hay que afirmar que la oración vocal no es asunto solo de palabras, sino sobre todo de pensamiento y de corazón. Claro, porque uno dice una fórmula, pero se trata justamente de que acompañe, ¿no? La inteligencia, la voluntad, el corazón, se trata de hacer propios, ¿no? Por eso dice aquí, de ahí que sea más exacto sostener que la oración vocal es la que se hace utilizando fórmulas preestablecidas, tanto largas como breves, Padre Nuestro, la de María o ejaculatorias, bien recibidas de la atracción espiritual. Bueno, todo ello como resulta obvio con la condición de que las expresiones formuladas, recitadas vocalmente sean verdadera oración. O sea, no sería oración decir algo y estar desconectado absolutamente de la propia integridad. O sea, si uno es un robot, si uno dice una fórmula pero sin ningún tipo de intención, de interés, no sería verdadera oración. De hecho, Santa Teresa de Jesús, justamente hablando un poco de una oración un poco así repetitiva, rutinaria, en el cual no hay justamente reflexión, en que se dice de memoria, dice, no se puede hablar propiamente de oración, aunque mucho menees los labios, o sea, aunque mucho uno habla, pero si no piensa nada, no reza nada, está en otra cosa, es una especie de cumplimiento. Otra cosa es que uno pueda distraerse. Rezando el rosario uno se distrae muchas veces. Pero otra cosa, digamos, es quizá hacer una formalidad, una actuación. Bueno. Entonces, la oración vocal juega un papel decisivo en la pedagogía de la plegaria, porque justamente en los niños, sobre todo, comienzan con la oración vocal,
con la señal de la cruz, con la oración del ángel de la guarda, y se comienza con la oración vocal. Pero no es una primera etapa, la oración vocal después nos acompañará durante toda la vida. Por eso dice acá, no obstante el papel y importancia de la oración vocal no está limitada a los comienzos, no es solo para los comienzos, sino que está llamada a acompañar toda la vida espiritual. Bueno, la meditación. Entonces, meditar significa aplicar el pensamiento a la consideración de una realidad o de una idea con el deseo de conocerla y comprenderla con mayor hondura y perfección. A veces, no sé si a vos te pasará, Mariano, que te han preguntado, ¿y vos meditás? A veces la gente, por lo menos acá en la Argentina o en Buenos Aires, ¿no? Lo ligan demasiado la meditación a lo que es la meditación trascendental, ¿no? Al yoga, a la unión con la nada, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con la meditación cristiana. O sea, la meditación trascendental, lo que puede ser un gurú, digamos, o alguien con esas religiones orientales, parientes del budismo, no tiene nada que ver, porque nosotros hacemos un diálogo y una relación con una persona, o con alguna de las tres personas de la Santísima Trinidad, hay una relación. En cambio, la meditación trascendental o el yoga lo que busca es la unión con la nada, ¿no? Con el no ser, el ir despegándose de lo material, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que es la meditación cristiana. De hecho, hay un documento de la Santa Sede sobre la meditación trascendental y el yoga, diferenciándola totalmente de la oración cristiana. Entonces, en un cristiano, la meditación, a la que con frecuencia se designa también oración mental, implica orientar el pensamiento hacia Dios, tal y como se ha revelado y a lo largo de la historia de Israel, y definitiva plenamente en Cristo, ¿no? O sea, hablar con Él, pensar, contar, hacer un poco de examen de conciencia, a veces metiéndose en los textos de la Sagrada Escritura, como si uno fuera un personaje allí, en fin, la meditación. Entonces, la meditación puede desarrollarse en forma espontánea, con ocasiones los momentos de silencio, a veces espontáneamente surgen temas de conversación con el Señor, o uno puede seguir las celebraciones litúrgicas o la lectura de algún texto bíblico o la vida de algún santo, algún texto. Bueno, a veces sale fácilmente la meditación y brota espontáneamente, otras es difícil y cuesta trabajo, ¿no? y hay que ¿no? hacer el esfuerzo. La oración, de hecho, dice el catecismo, siempre es combate. El combate contra la pereza, combate contra las distracciones. Pero bueno, cuando cuesta un poco y uno reza, aunque no tiene muchas ganas, bueno, tiene muchísimo más valor. Muchísimo más valor. En ese sentido puede afirmarse que la meditación es sobre todo búsqueda. Y no búsqueda de algo, sino búsqueda de alguien. Buscar a alguien que es a nuestro Señor, y al Padre y al Espíritu Santo. Bueno, la oración contemplativa. ¿Me puedes leer lo que dice en la próxima placa de PowerPoint? El desarrollo de la experiencia cristiana y en ella y con ella el de la oración conducen a una comunicación entre el creyente y Dios cada vez más continuada, más personal y más íntima. En ese horizonte se sitúa la oración a la que el catecismo califica de contemplativa, que es fruto de un crecimiento en la vivencia teologal del que fluye un vivo sentido de la cercanía amorosa de Dios. Sí, o sea que la oración, como dice aquí, contemplativa, es la que está como muy vinculado a ese sentido de la cercanía amorosa de Dios. O sea, es, podríamos decirlo, como el sentimiento del amor. Un novio con su novia, un marido con su mujer y viceversa, ¿no? Quizá no hace falta palabras, sino la mirada o ese estar, ¿no? Bueno, con Dios también a veces sobran las palabras, sino que uno está allí y se sabe querido por Dios, y uno también ama a Dios y el corazón es el que se explaya a veces no con palabras. Por eso dice aquí, en consecuencia, el trato con Él se hace cada vez más directo, familiar, confiado, incluso más allá de las palabras, del pensamiento, se llega a vivir, de hecho, una comunión íntima con Él. Léeme entonces, Mariano, ¿qué es la oración? Se interroga el catecismo en su apartado dedicado a la oración contemplativa para contestar enseguida afirmando con palabras tomadas de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué dice? No es otra cosa
sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. O sea, muy linda definición de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Oración es estar con alguien que uno quiere, ¿no? Cuando uno está con un amigo, con alguien que sabemos que nos quiere, eso es la oración. Por eso la expresión oración contemplativa remite a lo que cabe calificar con el ápice de contemplación, es decir, el momento en el que, por la acción de la gracia, el espíritu es conducido hasta el umbral de lo divino, trascendiendo toda otra realidad. Pero también, de un modo más amplio, nos referimos a un crecimiento vivo y sentido de la presencia de Dios y el deseo de una profunda comunión con Él, ¿no? Como decía y predicaba el cura de Ars, ¿no? San Juan María Beney, de aquel que estaba frente al Santísimo, un pobre que decía, bueno, yo lo miro y Él me mira, yo lo miro y Él me mira, que estaba frente al sagrario. Bueno, eso es oración de contemplación, saberse mirado, querido, escuchado por Dios, y uno también con esa mirada también le manifiesta sus preocupaciones, sus deseos, etc. Entonces hay que hacer un tiempo para la oración. El catecismo dice que no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se elige un tiempo para hacer oración y se lo cuida. Porque a veces también no es fácil organizarse para la oración. Y lo que es bueno es que la oración no sea como el tapón de luz que salta cuando hay un cortocircuito. No puede ser que cuando surjan imprevistos, digamos, lo que termine al final dejando de lado sea el momento de dialogar con el Señor, de charlar con el Señor. Es un momento que tenemos que cuidarlo. Cuando a la noche, uno puede rezar a la mañana, quizá hacia el mediodía, uno convierte en oración el trabajo, pero es bueno también tener un tiempo específico para la conversación con el Señor, para la charla, para la oración mental. También puede rezar el rosario, una oración vocal preciosa, tan recomendada en la iglesia siempre. Bueno, algunas condiciones y características de la oración. Entonces decimos que la oración, como todo acto plenamente personal, requiere atención e intención, conciencia de la presencia de Dios y diálogo efectivo y sincero con Él. Una condición para la oración es el recogimiento, el estar metido o tratar de meterse justamente en sintonía con el Señor. La voz recogimiento significa la acción por la que la voluntad, en virtud de la capacidad de dominio sobre el conjunto de las fuerzas que integran la naturaleza humana, procura moderar la tendencia a la dispersión. O sea, lo contrario del recogimiento es estar con el WhatsApp, estar con el Facebook, estar ¿no? y viendo una cosa y otra. No, el recogimiento se invita justamente a decir, bueno, vamos a meternos en el Señor, vamos a hablar con Él, vamos a contarle, vamos a leer, vamos a crear un clima, ¿no? A veces yo a las personas que, por ejemplo, tienen que viajar en tren, a veces bueno, mira, a veces puedes escuchar un audio, hacer una meditación escuchando algo, que eso también te aísla, o a veces escribir también ayuda tanto para prestar atención y aislarse también del ambiente. Bueno, esta actitud es esencial, la del recogimiento hace falta, porque si no, aquellas cosas nos distraen. Es verdad que también nos distraen lo que tenemos en la cabeza, pero lo que tenemos en la cabeza tiene que ser motivo de oración. Si uno está preocupado por algo, es bueno que a Dios le pida por aquello, ¿no? Uno está con un proyecto, está con un problema, bueno, hablarlo con el Señor, convertirlo en temas de oración. Bueno, una característica entonces de la oración siempre es la confianza, sabiendo que lo que pedimos, si es bueno, si nos conviene, Dios nos lo dará. Confiar en que efectivamente la oración llega a Dios, confianza en que efectivamente Dios es un Padre providente, cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no se trata solo de la confianza en que una determinada petición sea atendida, sino de la seguridad que se tiene en quien sabemos que nos ama y nos comprende y ante quien se puede, por tanto, abrir sin reserva el propio corazón. Esa confianza, uno no abre el corazón a cualquier persona, ¿no? Abre el corazón a las personas con las que confíe para compartir aquello.
En ocasiones la oración es diálogo que brota fácilmente, lo decíamos, pero muchas veces no brota fácilmente, sino que hay que poner esfuerzo. Puede entonces insinuarse el desaliento cuando cuesta, que lleva a pensar que el tiempo dedicado al trato con Dios carece de sentido, pero eso es una tentación. Yo estoy convencido que la oración hecha en un momento de desierto, de dificultad, de remarla, bueno, Dios la agradecerá muy especialmente y es una oración especialmente bendecida por Dios. Aunque uno no sienta nada, aunque uno no tenga ganas, aunque le diga, Dios mío, yo estaría en cualquier otro sitio, menos ahora haciendo la oración, uno como que quiere escaparse, pero hace el esfuerzo, no. Ahora voy a estar con el Señor, ahora lo voy a pedir, le voy a agradecer, lo voy a adorar, le voy a contar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la perseverancia, ¿no? No vale decir, no, yo rezo cuando lo siento. Bueno, está bien rezar cuando lo siento, pero muchas veces uno tiene que hacer las cosas aunque no las sienta, ¿no? Porque uno no se maneja solo con el sentimiento también, se maneja uno con la responsabilidad de saber que hay cosas que hay que hacer aunque uno no tenga muchas ganas. Por eso la razón de ser de la oración no es la obtención de beneficios, ni la búsqueda de satisfacciones, o complacencias, o consuelos, sino fundamentalmente la oración lo que busca es estar con el Señor, estar junto a Él. De ahí la necesidad y el valor de la perseverancia en la oración, que siempre, con el aliento y gozo, sin ellos, es un encuentro vivo con Dios. Rasgo específico y fundamental de la oración es que hablamos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese carácter trinitario. También en la oración podemos hablar con la Santísima Virgen y con los santos, también con personas que presumimos que están en el cielo, que son los santos, parientes, etc. Bueno, fruto de la acción del Espíritu Santo, que infundiendo y estimulado por la fe, la esperanza y el amor, lleva a crecer en la presencia de Dios hasta saberse a la vez en la tierra, en la que se vive y trabaja, y en el cielo, presente por la gracia del propio corazón. O sea, con la cabeza en el cielo, con los pies en la tierra, participando justamente del encuentro con Dios. Les decía, podemos hacer oración hablando con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, hacer oración hablando con los ángeles, con los santos, con la Santísima Virgen, obviamente y especialmente con Jesucristo, el Verbo encarnado. Y siguiendo ese camino, reconocer la realidad de Dios como Padre, del Espíritu Santo como santificador. Bien, una oración que será filial, en el sentido de el amor que debe tener un hijo hacia su padre. La oración de un hijo que en todo momento, en la alegría, en el dolor, en el trabajo, en el descanso, se dirige con sencillez y sinceridad a su padre para colocar en sus manos los proyectos, los afanes, los sentimientos que experimenta el propio corazón, con la seguridad de encontrar en él comprensión y acogida. Más aún, un amor en el que todo encuentra sentido. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica es nuestra guía. Hemos visto los números 2558 a 2758. Como lecturas complementarias, acá son unos cuantos textos de San José María. También un libro de Illanes, el Tratado de Teología Espiritual, o de Manuel Belda, sobre el Espíritu Santo. Bueno, y Dios mediante, entonces, la semana que viene será nuestro último programa. Nuestro tema 40, que también es sobre la oración, pero especialmente sobre la oración del Padre Nuestro. Así que bueno, me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.